Carol Perelman, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Te doy la bienvenida, al igual que a Miss Gite Lechernitsky. Fíjate que, Carol, lamento mucho haber pronosticado, de verdad lamento mucho haber pronosticado contigo en ese programa que el Omicron que se había gestado, creo que en Europa o en África, no me acuerdo dónde, llegaba a ser una nueva ola de la pandemia. Lo dijimos en diciembre, cuando el gobierno de la Ciudad de México organizaba sus grandes festejos en el Zócalo, cuando el gobierno federal, el presidente organizaba su celebración también, cuando se daba el Corona Capital famoso y de ahí para adelante. Entonces, hemos visto que hay un aumento de casos tremendo y yo quisiera que con esa magnífica forma de explicar que tienes, pues nos digas qué está pasando, por qué está mi hija hoy acaba de dar positivo, ayer mi chofer dio positivo, yo no sé si tengo, porque bueno, yo ahora no me siento mal, pero pues a ver en 3 días, ¿qué está pasando? Eddie, pues primero, feliz año y pues Feliz gracias año. por el espacio eh, que me das para poder platicar contigo sobre esto que está sucediendo y que pues así lo platicábamos en diciembre, a inicios de diciembre, cuando se detectó la variante Omicron en Sudáfrica. Y Sudáfrica tan rápido sonó la alarma y en unos 3 días ya la habían nombrado variante de preocupación porque Omicron tiene estas mutaciones. Esta constelación de mutaciones que no sabíamos de qué venía, pero eran tantas y en lugares tan sensibles del virus que sin duda eran las tres grandes preguntas. Recordarás cómo es la transmisión, cómo es la severidad y cómo es su evasión de vacunas. Y ya de estas tres ya tenemos respuestas y tuvimos todo este mes de diciembre para prepararnos en el país porque, bueno, sabíamos que iba a llegar Omicron, no tendría por qué llegar. Me siento un poco como la película de Don't Look Up, no sé si viste la Sí, película de de que va DiCaprio, a caer tan el meteorito. extraordinaria. Sí. Tan extraordinaria. Y bueno, pues el meteorito Omicron, pues ya está en México y a todo lo que da, ¿no? Sobre su contagiosidad es increíble, Eddie, realmente. O sea, la facilidad con la que Omicron contagia de una persona a otra es tal que algunos infectólogos dicen que es muchísimo más contagiosa que incluso el virus más contagioso que conocíamos los seres humanos, que es el sarampión. El sarampión, una persona podía contagiar a 15 en el transcurso de 12 días, mientras que Omicron en 12 días puede contagiar a 216 personas. Es increíble su capacidad y por eso, bueno, algunos dicen es casi imposible no contagiarnos en esta ola, ¿no? Y bueno, espero que tu hija se recupere pronto, que tu chofer esté bien y que tú estés negativo, pero sin duda no es imposible contagiarnos si seguimos las medidas. Sabemos que por más contagioso que sea Omicron, es un virus que sigue propagándose por vía aérea, como las otras variantes, sigue siendo el SARS-CoV-2, es el mismo virus, se propaga principalmente por el aire. Entonces, bueno, ya lo hemos dicho, Eddie, miles y 500 miles de veces de que no los tapetes de cloro y desinfectar el supermercado, todo eso es una pérdida de tiempo. Realmente para prevenir casos de COVID-19 hay que enfocarnos en mejorar la ventilación, en usar un mejor cubrebocas, porque muchos ya nos habíamos acostumbrado a usar cubrebocas de tela. Y un cubrebocas de tela no es suficiente para protegernos de Omicron, porque con menos carga viral, Omicron es capaz de hacer una infección. Entonces necesitamos mejor cubrebocas, doble cubrebocas. Si no tienes un KN95 o un N95, usa un doble. Usa un cubrebocas quirúrgico, tricapa, y encima uno de tela que te apriete súper bien. Y bueno, si no tienes que salir de casa, si no tienes que hacer esa junta presencial, evítala. Van a ser 2, 3, quizás 4 semanas de esto que estamos viendo que son números récords. Hoy nada más de 33,000 casos, nunca lo habíamos visto de esa manera. Ahora, la severidad. Y sobre la severidad me gustaría hacer hincapié, Eddie, que mucha gente dice, es que es más leve, ¿no? Pero bueno, yo esto lo digo entre comillas, leve, realmente leve. Estamos viendo sí un incremento de hospitalización, sí un incremento de muertes, no necesariamente a la misma velocidad que la de casos, y eso es importante, se han desacoplado las curvas,
pero no sigue siendo COVID, o sea, no es una gripa, no nos confundamos, por más que los síntomas han cambiado un poco a más gripales, porque el virus Omicron se ubica más en garganta, Eddie, da más dolor de garganta, escurrimiento nasal, tos seca, dolor de espalda incluso, pero menos a los pulmones. Entonces, por eso se complica menos COVID-19 por Omicron. La gente necesita menos oxígeno suplementario, menos terapias intensivas y ventilación mecánica, porque a Omicron le gusta menos estar en los pulmones, está más en esta zona de vías respiratorias altas. Pero también por eso necesitamos un mejor cubrebocas, porque está más presente, más arriba, más afuera. Y pues leve es muy entre comillas, leve en personas vacunadas. Eso sí, estamos viendo que las personas vacunadas están fuera del hospital. Hoy estaban diciendo en la conferencia de prensa de la Ciudad de México que el 81% de las personas hospitalizadas en los hospitales de la Ciudad de México eran personas que no tenían completos sus esquemas, no habían completado sus esquemas de vacunación, eran personas no vacunadas. Y eso es importante, pero no es lo único. La vacuna nos reduce el riesgo, la vacuna hace que no nos compliquemos, pero requerimos también las otras medidas porque sabemos que nada es 100%. Y la última pregunta es la evasión. Y ya sabemos que Omicron es capaz de reinfectar. Estamos viendo gente que está teniendo COVID por segunda vez o por tercera vez. Entonces, ojo, hay que cuidarnos y no confíes en esa inmunidad que pudiste haber tenido por haber sobrevivido Delta o alguna otra variante. Pero sabes que a mí me preocupa que hay 40 millones de vacunas que no sabemos dónde están y que no se han aplicado. Carol Perelman, lo comentamos con Francisco Moreno hace unas cuantas semanas de que no se sabía dónde estaban 30, 40 millones de vacunas y hoy se necesitan muchísimo para los niños que van a la escuela, porque los niños, un niño que va a la escuela con coronavirus va a contagiar a media escuela y esa media escuela va a contagiar a sus papás y es una y otra vez, además de los maestros, por supuesto, pero también los doctores, los de las farmacias, los de primera línea de ataque, de defensa, ¿no? Ahí hay que estar con las vacunas. Bueno, y no nos preparamos realmente, Eddie, porque esas vacunas existían y el gobierno ha sido claro de que sí tiene vacunas, de que tenemos vacunas suficientes, pero no se han aplicado en el tiempo correcto, porque si realmente querían clases abiertas durante este tsunami, porque ni siquiera es ola, parece un tsunami, si ves la gráfica, está en vertical realmente la gráfica. Entonces, si querían las clases abiertas y tener a los niños en clase, como seguramente la doctora Guitele nos va a explicar la importancia que es tener a los niños en la escuela, porque es un ambiente seguro y es un ambiente donde los niños obviamente tienen el mejor desarrollo en muchos aspectos, social, emocional, etcétera. De todas formas, lo primero es la salud, ¿no? Y entonces, si querían tener un espacio seguro en el colegio, era importante reforzar a los maestros antes, desde diciembre, me explico, para que ahorita, después de haber tenido sus cansinos, ¿no? Pues que estén con una mejor vacuna para ahora en enero con Omicron estar mejor protegidos. Y los niños, bueno, ha sido muy claro el subsecretario de Salud y también el secretario de Salud de que no tiene la intención de vacunar a los niños y mientras estamos viendo en otros países del mundo cómo está aumentando en algunos casos la hospitalización de menores, principalmente menores no vacunados y principalmente también me preocupa que en México la cantidad de diabetes que tenemos infantil, de obesidad. Entonces, muy importante quienes me estén escuchando, si no se han vacunado, háganlo. La vacuna no funciona inmediata, pero sí te va a funcionar y es importante tener la vacuna. Las vacunas, si te toca refuerzo, fundamental recibir refuerzo de la que sea, porque sí se puede mezclar las vacunas, ¿ok? Ya eso sabemos. Ya es oficial eso, ¿no? Ya es oficial, podemos mezclar vacunas y podemos estar tranquilos. En un inicio no lo decíamos porque queríamos entenderlo, pero ya hay suficiente evidencia, ya hay suficientes estudios que hablan de la seguridad de las mezclas. Y cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna y eso lo dijimos desde un inicio. Desde un inicio. Pero además, bueno, pues si tenemos a los niños no vacunados, entonces, ojo, hay que mandarlos al colegio con doble cubrebocas, con un cubrebocas de alta eficiencia, abrir las ventanas, enseñarles a los niños de que ellos también son monitores de COVID-19 y si la maestra no abrió o deja abierta la puerta, pues abrir las ventanas, ellos mismos que aprendan a cuidarse. Carol Perelman, cuando yo abría la ventana en la escuela, en la primaria,
porque yo me daba así como que la disautonomía vagal y la claustrofobia. Eh, Abría yo la ventana, tenía que estar cerca de una ventana, eran unas broncas, me sacaban de clase una y otra vez por abrir la ventana, pero no soportaba yo el aire húmedo y descompuesto de 30 niños en una clase chica, en un día de calor o de frío, ¿no? Que se empañaban los vidrios. Los maestros bueno, no sé si ahora ya toman conciencia y permitan que se abran las ventanas. Pues espero que permitan que se abran la ventana y si sacan al niño de la clase, pues mejor porque ese niño va a estar al aire libre y es ahí donde debiéramos estar tomando clases realmente. Pero mira, lo que pasa es de que Omicron está teniendo esto muy mediático y muy entre la gente, especialmente gente vacunada, que dice, bueno, es que me va a dar más leve, ¿no? Y sí, eso es una ventaja a nivel personal, pero a nivel sociedad, así como en un inicio de la pandemia veíamos una escasez de equipo de protección personal, luego vimos escasez de camas, luego vimos escasez de ventiladores, ahora vamos, y gente pidiendo oxígeno, ¿te acuerdas? Hace un año, ahora vamos a ver escasez de personas en los trabajos, mira lo que está sucediendo en el aeropuerto, ¿no? La gente contagiada, es demasiada gente contagiada a la vez, entonces requerimos cortar esta cadena de contagios, Eddie, para no tener una disrupción también en nuestras logísticas, en nuestra Oye, y estar en el avión tanto tiempo y viajar ahora, subirse a un avión, además de todas las cancelaciones que hay. Bueno, mira, subirse a un avión así per se no es de altísimo riesgo porque sabemos que los aviones cuentan con filtros EPA y estos filtros son capaces de detener al virus, ¿ok? Pero no es suficiente, es importante usar cubrebocas en todo momento durante no nada más el avión, sino me preocupa más la estancia en el aeropuerto, porque en el aeropuerto no necesariamente la ventilación es la adecuada, ¿sí? Y sí hay mucha gente. Entonces, ojo cuando viajes, escoger el mejor cubrebocas y tenerlo la mayoría del tiempo puesto y bien puesto, no a medias. Pero ahora, pues te pregunto, ¿qué tan esencial es tu viaje? Porque evidentemente cualquiera de nuestras actividades hoy en día tenemos que evaluarlas bajo una balanza de riesgo-beneficio. ¿Cuál es mi beneficio y cuál es mi riesgo? Y en especial las personas de alto riesgo, una persona no vacunada o una persona con inmunosupresión o una persona, por ejemplo, con obesidad, con diabetes, una persona mayor de edad, ahorita debe de guardarse, Eddie, porque son las personas que podrían complicarse un cuadro de COVID, incluso una persona vacunada, porque la vacuna pues reduce el riesgo, pero no evita el contagio, ¿no? Entonces, si tienes en casa una persona vulnerable, pues trata de limitar estos viajes, limitar las salidas, limitar al menos estas semanas. Vulnerabilidad, toda la gente que está vulnerable y con quienes poner especial atención, que comentabas hace 10 minutitos o 5 minutitos. Sí, o sea, las personas, todos somos vulnerables, todos somos susceptibles al virus, porque sabemos que ni las vacunas previenen los contagios, ni más que realmente los cuidados como el cubrebocas y acumular las medidas. Lo hemos platicado tú y yo, la importancia de este modelo de queso suizo, ¿no? Donde ninguna rebanada es 100%, pero solo acumular varias es lo que nos protege y disminuye nuestro riesgo. Y ninguna actividad es libre de riesgo, incluso salir a la calle, salir a manejar, todo tiene un riesgo, ¿no? Todos los días. Entonces, todas las actividades que tomemos en estos días, en estas semanas, donde estamos viendo esta subida de casos tan altas, tenemos que considerar si tenemos en casa una persona vulnerable o si somos nosotros una persona vulnerable para limitar nuestras salidas, limitar nuestra exposición. ¿Qué quiere decir vulnerable, Eddie? Quiere decir una persona de mayor edad, aunque esté vacunada, o una persona no vacunada de cualquier edad, una persona con diabetes, una persona con hipertensión, una persona con obesidad, si todas las comorbilidades que hemos hablado, incluso personas con inmunosupresión, es importante que estas personas estén más guardadas, más protegidas, porque sabemos que este virus es tan contagioso que es muy fácil que nos dé y ciertas personas, aunque estén vacunadas, podrían requerir hospitalización o podrían tener una complicación. Ahora es bien importante este mensaje, Eddie, y lo hago en nombre de muchos quienes admiro y que ahora tienen inundados sus teléfonos, sus llamadas, sus WhatsApps, porque muchos pacientes a la vez saturan la atención médica y es importante ahorita ayudar a quienes nos ayudan, ayudar a los médicos a darnos una mejor atención. Y para esto acabo de publicar en mis redes sociales ayer, pero te lo digo aquí y te la paso luego si quieres para que la publiques, una infografía muy sencilla donde dice cuándo llamar
a mi médico, porque no hay que llamarle al médico nada más por cualquier situación, y menos ahorita donde están realmente tratando de atender casos a veces muy urgentes. Entonces, ¿cuándo llamar a mi médico, Eddie? La primera indicación es si hay fiebre persistente. Si tienes COVID y tienes fiebre persistente, hay que llamar al médico. O si tienes COVID y tu oxigenación disminuye. Recordemos la importancia de tener un oxímetro en casa para ir monitoreando los niveles de oxigenación que tenemos. Y si empieza a disminuir, tomarlo 2 veces al día, tampoco obsesionarnos de cada 5 minutos, o en la mañana y en la noche en el dedo índice, no tener barniz en las uñas, ni acrílico, ni nada de esto, y entonces medir la oxigenación. Si disminuye de 92 o 90%, entonces llamar al médico. Entonces, repito, si hay fiebre persistente o si baja la oxigenación, es momento de llamar al médico. ¿Y qué información darle al médico? Sí, eso también es importante, porque a veces los médicos reciben estos mensajes contando la historia de me fui a Disneylandia y después no sé qué. Lo que requiere saber el médico es tu edad, bueno, tu nombre, tu edad, si estás vacunado, cuándo fue tu última vacuna y cuál fue, cuáles fueron tus vacunas, cuándo fue tu primera fecha de síntomas, si te hiciste una prueba, cuál fue y cómo salió, y qué síntomas tienes en este momento. Eso es importante, junto con decir si hay o no una comorbilidad, para que el médico tratante pueda dar la atención a lo que se llama un triage, ¿no? Decidir a quién atender antes, va a atender a todos, pero a quién atender primero por la urgencia y a quién atender un poco después. Lo digo con el corazón en la mano, de verdad, muchos médicos ahorita están realmente saturados queriendo dar la mejor atención a sus pacientes, pero debemos de ayudarles a hacerlo, ¿no? Lo sé, hoy estaría Francisco Moreno con nosotros, pero se le complicó con todo esto y me pidió que por favor pospusiéramos su participación. Ahora, Carol, a ver, hay pruebas PCR, hay pruebas de nariz, la de antígenos, ahora las pruebas de saliva parece que son más eficientes para Omicron porque están dentro del aparato respiratorio superior. Está la prueba de sangre. ¿Cuáles son las buenas? Ok, lo más importante aquí es hacerte una prueba. O sea, si estuviste con una persona positiva o te sientes mal, ahorita debes de considerar de que tienes COVID-19 hasta no demostrarse lo contrario, Eddie. Si una persona ahora tiene dolor de garganta, tiene escurrimiento nasal, tiene dolor de espalda baja, fíjate que se está presentando, pérdida de olfato y del gusto está menos frecuente con Omicron, pero puede suceder. O, por ejemplo, tos muy seca. O incluso síntomas gastrointestinales también en Omicron. Ejemplo, diarrea. Por ejemplo, si tiene algunos de estos síntomas, considérense con COVID-19, aíslense por favor. Y entonces se pueden hacer una prueba para confirmarlo. La prueba más barata, más rápida y que es sumamente práctica es la prueba de antígenos, la rápida. Pero lo malo de esta prueba es que no es tan sensible. Entonces, si te sale positiva esta prueba, ya considérate con COVID-19 porque en ese sentido no hay tantos falsos positivos y más si tienes los síntomas o estuviste en contacto o estás a la mitad del tsunami de Omicron. Pero si estuviera negativa la prueba de antígenos, entonces pues habría que hacer una PCR para confirmar el diagnóstico. O sea, una positiva de antígeno es COVID y una negativa de antígeno hazte PCR para confirmar, porque como ha bajado la sensibilidad de las pruebas de antígeno con Omicron, es mejor confirmar con una PCR y no decir, bueno, estoy negativa de antígenos, entonces no tengo COVID. Y más ahora con la incidencia, hay algunos expertos que están diciendo que 1 de cada 60 mexicanos posiblemente están positivos ahorita de COVID, es altísimo. Entonces, altísimo, o sea, el 60% de la población. O sea, uno de cada 60. Uno de cada 60. No, uno de cada 60, pero es bastante alto, ¿no? Entonces, es importante que si tienes algún síntoma, te consideres con COVID-19 hasta no demostrarse lo contrario. Ahora, algo importante que no he mencionado es que Omicron se ubica más en la zona de la garganta. Entonces, muchos expertos estamos recomendando hacerse el hisopado en garganta y nariz, primero garganta y luego nariz, incluso con el mismo hisopo ese. Con el mismo hisopo, sí, con el mismo hisopo, incluso la Agencia de Salud en Gran Bretaña, en Canadá, México al inicio
recomendaba hacerlo el hisopado tanto en garganta como en nariz. Pero luego en México muchos dejaron de hacer en nariz, porque digo en garganta, porque se encontraba pues la prevalencia de las variantes nada más en nariz y para qué molestar al paciente. Pero ahora Omicron, al tener una mayor preferencia en garganta, entonces se recomienda con el mismo hisopo, primero garganta, no tomar nada de líquidos, ni comer, ni fumar, ni lavarse los dientes 30 minutos antes de la prueba, y después de hacerse la garganta, hacerse con el mismo hisopo la nariz, y entonces sí a correr la prueba de antígenos. No hemos verificado sobre las pruebas de saliva, eso sí, no puedo hablar de ese tema porque son de mucho menor sensibilidad. Lo que sí es el de antígeno, el de hisopo, hacerla en garganta y luego en nariz. Y justamente hoy Israel, ya el ministro de Salud dijo hay que hacer las pruebas rápidas en garganta y en nariz. Ya en Israel. ¿Y de sangre? No, de sangre son de antígenos y es para saber si tuviste COVID. Eso sí, ahorita no. Ok, ahora, Francia identificó una nueva variante, IHU. Por otro lado, se habla de Delta Omicron, de Delta Crom, como una nueva variante compuesta, como si fuera una película de los mismos creadores de Delta y de Crom, ahora Delta Crom, ¿no? Sí. ¿Cuál es el estatus? Bueno, pues la buena noticia es que de Deltacron por el momento no tenemos que preocuparnos porque es falsa. Deltacron fue una contaminación, Eddie. Al parecer se contaminó una muestra. Esto fue anunciado por un profesor en Chipre, donde amplificaron 25 muestras de pacientes y en las 25 se encontró como una recombinación, como si se hubiera recombinado una variante Delta con una variante Omicron, que no es imposible. O sea, una persona que pueda tener dos variantes, que puede suceder, podría en alguna de sus células recombinarse estos virus y crear pues un híbrido. Pero en este caso particular, estas 25 muestras fueron una contaminación, porque en el aparato que amplifica de PCR, pues a lo mejor habían restos de Delta y al amplificar Omicron, pues se mezclaron. Entonces fue una contaminación, es una mezcla y es una falsa alarma, una cosa menos que preocuparnos. Y sobre la otra variante, la que dices la IHU, la francesa, digamos, la que se encontró en Francia, de origen de Camerún, tampoco es de preocupación. Esta se encontró hace 2 meses, no trascendió, Omicron ahorita está dominando, así que no todas las variantes, como lo hemos platicado, son de interés, tampoco no todas son de preocupación, y ahorita creo que nuestro enfoque, aunque es importante seguir el monitoreo de variantes y el monitoreo que hace el Consorcio de Vigilancia Genómica en México es fundamental. Por lo pronto creo que debemos de concentrarnos en prevenir contagiarnos y en el mejor manejo de esta ola de COVID-19 en México.